Somos estudiantes de la Universidad Nacional de Loja del área de la energía, las industrias y los recursos naturales no renovables, de la carrera de Ingeniería en Sistemas. En la materia de arquitectura de computadores trataremos acerca del tema de memoria caché. Las memorias de los computadores, aunque parezcan conceptualmente sencillas, presentan tal vez la más amplia diversidad de tipos, tecnología, estructura, prestaciones y coste, de entre todos los componentes de un computador. La caché es el nivel de memoria situada entre el procesador y la memoria principal. Se comenzaron a usar a fines de los años 60 y hoy en día todas las computadoras incluyen cachés. A continuación veremos cada una de las características de los sistemas de memoria. Y empezaremos por lo que es la ubicación. La ubicación es el término que nos indica si la memoria es interna o externa al computador. Además de la memoria principal, que es memoria interna, hay otras formas como los registros en el procesador y la memoria caché. Y las memorias externas tienen como característica ser accesibles por controladores de entrada y salida, por ejemplo los discos. La capacidad de las memorias se expresa normalmente en términos de bytes o de palabras, teniendo longitudes de 8, 16 entre 2 y actualmente 64 bits. Continuando con las características, tenemos a la unidad de transferencia, que es igual al número de líneas de entrada y salida de datos del módulo de memoria, y a menudo suele ser igual a la longitud de palabra. Tenemos tres conceptos relacionados con la memoria interna para un mejor entendimiento. Primeramente, lo que es la palabra. En sí, la palabra es la unidad natural de organización de la memoria. Seguidamente tenemos lo que es unidades direccionables, que son aquellas que nos permiten direccionar a nivel de bytes, siendo su relación 2 elevado a la longitud, que es igual al número de unidades direccionables. Y por último, la unidad de transferencia. Para la memoria principal es el número de bits que se reescriben o se leen en memoria a la vez. Para memorias externas, los datos se transfieren en unidades más grandes denominadas bloques. La siguiente característica son los métodos de acceso, que incluyen los siguientes variantes. Primeramente, el acceso secuencial. Es el acceso que se realiza con una secuencia lineal, utilizando mecanismos de lectura y escritura compartido que debe ir trasladándose desde su posición actual a la deseada, como por ejemplo en las cintas. El acceso directo se diferencia del acceso secuencial porque los bloques individuales tienen una dirección única basada en su dirección física, por ejemplo las unidades de disco. Seguidamente, el acceso aleatorio es aquel que cada posición direccionable de memoria tiene un único mecanismo de acceso cableado físicamente, como la memoria principal y la caché. Y por último, el acceso asociativo, que es de tipo aleatorio, que permite hacer una comparación de ciertas posiciones de bit dentro de una palabra, buscando que coincidan con unos valores dados, teniendo cada posición su propio mecanismo de direccionamiento y el tiempo de recuperación de cada dato. Por ejemplo, en la memoria caché, la cual es la única que tiene este método de acceso. Seguidamente tenemos lo que son las prestaciones, que cuenta con tres parámetros. Primero, el tiempo de acceso, que no es más que el tiempo que tarda en realizarse una operación de escritura o lectura. El tiempo de ciclo de memoria es el tiempo de acceso y algún tiempo más que se requiere antes de que pueda iniciarse un segundo acceso a memoria, dependiendo de las características del bus del sistema. Y por último, la velocidad de transferencia, que es la velocidad en la que se transfieren datos a o desde una unidad de memoria. Se han empleado soportes físicos muy diversos para las memorias, siendo la más común la memoria semiconductora, la de superficie magnética utilizada para discos y cintas, y la memoria óptica y magneto-óptica, como por ejemplo el minidisc. Del almacenamiento de datos son importantes varias características físicas. En memoria volátil, la información desaparece al desconectar la alimentación. En la no volátil, la información se graba de forma permanente, independientemente de la alimentación, pudiéndose modificar posteriormente. Y las memorias no borrables, que no se pueden modificar, conocidas como ROM. Y por último, la característica de la organización,
que por organización se entiende como la estructura física de las memorias en bits para formar palabras. Ahora hablaremos sobre la jerarquía de las memorias. Las restricciones del diseño de memoria se resumen en las siguientes cuestiones: ¿cuánta capacidad? ¿Cómo de rápidas? ¿Y de qué costo? La cuestión del tamaño será siempre un tema abierto. Gracias a las restricciones se cumplen las relaciones siguientes: que a menor tiempo de acceso, mayor coste por bit; a mayor capacidad, menor coste por bit; y a mayor capacidad, mayor tiempo de acceso. La forma en que se organizan los distintos tipos de memoria es lo que se conoce como jerarquía de memoria. En la cima de la jerarquía están los registros y en la base las memorias secundarias y de almacenamiento. A medida que ascendemos tenemos mayor rendimiento y un mayor coste por bit. Los registros, la caché y la memoria principal son normalmente volátiles y de tecnología semiconductora. El almacenamiento de datos de forma permanente se hace en dispositivos de memoria masiva, como los discos duros. Las memorias externas no volátiles se denominan también memorias secundarias o auxiliares. Ahora les hablaremos sobre los principios básicos de la memoria caché. El objetivo de la memoria caché es lograr que la velocidad de la memoria sea lo más rápido posible, consiguiendo al mismo tiempo un tamaño grande al precio de memorias semiconductoras menos costosas. La memoria caché se ubica entre el CPU y la memoria principal. Cuando el procesador intenta leer una palabra de memoria, se hace una comprobación para determinar si la palabra está en la caché. Si no, un bloque de memoria principal consistente en un cierto número de palabras se transfiere a la caché, después la palabra se entrega al procesador. La memoria consta partiendo de la siguiente ecuación: m es igual a 2 a la n sobre k bloques, donde 2 a la n son las palabras direccionables y k el número de palabras por bloque. La memoria consta de c líneas. Las líneas de la memoria siempre serán menores a la memoria principal. Cada línea incluye una etiqueta que identifica qué bloque particular almacena. Las etiquetas es usualmente una porción de dirección de memoria principal. Aquí podemos ver en el gráfico donde tenemos la memoria principal, la caché y la CPU, donde de memoria principal a caché se transfieren bloques y de la caché a la CPU se transfieren palabras. La operación de lectura en la caché. La operación de lectura en la caché la veremos en el siguiente diagrama esquemático. Recibe la dirección del registro de direcciones de la CPU. Esta pregunta: ¿está en caché el bloque que contiene el registro de dirección? Si la respuesta es afirmativa, capta la palabra del registro de dirección y entrega a la CPU. Si no, memoria principal para obtener el bloque que contiene el registro de dirección. Asigna línea de caché para bloque de memoria principal, carga el bloque de memoria principal en la línea de caché y esta proporciona la palabra del registro de dirección a la CPU y damos por finalizada la operación de lectura en la caché. La organización típica de la caché. La caché conecta con el procesador mediante líneas de datos de control y de direcciones. Las líneas de datos y de direcciones conectan también con buffers de datos y de direcciones que los comunican con el bus de sistema a través del cual se accede a la memoria principal. Cuando ocurre un acierto de caché, los buffers de datos y de direcciones se inhabilitan y la comunicación tiene lugar solo entre procesador y caché, sin tráfico en el bus. Cuando ocurre un fallo de caché, la dirección deseada se carga en el bus del sistema y el dato es llevado a través del buffer de datos tanto a la caché como al procesador. Elementos de diseño de la caché. Los elementos de diseño de la caché son los siguientes: tamaño de caché, función por correspondencia. Dentro de esta tenemos directa, asociativa por conjuntos, algoritmos de sustitución, LRU, FIFO, LFU y aleatorio, política de escritura, tamaño de línea y número de cachés. Tamaño de caché.
Cuanto más grande es la memoria, mayor es el número de puertas implicadas en direccionar la caché. El resultado es que las cachés grandes tienden a ser ligeramente más lentas que las pequeñas. Mientras más pequeña, aumenta el costo por bit y es más rápida. Tenemos la caché de nivel 1, que está aproximadamente 64 KB. La caché de nivel 2 está aproximadamente 512 KB. La caché de nivel 3 está aproximadamente en 4 MB. Función de correspondencia. Tenemos la correspondencia directa. Es la técnica más sencilla y consiste en hacer corresponder cada bloque de memoria principal a una sola línea posible de caché. I es igual a J módulo M, donde I es el número de líneas de caché y J el número de bloques de la RAM y M el número de líneas en la caché. Aquí tenemos un ejemplo en el cual presentaba la correspondencia directa, donde podemos ver que en la parte de acá tenemos lo que son las etiquetas, o sea que es una porción de la dirección que tenemos 00, 16 y FF, donde aquí, al momento de pasar a la caché tenemos que las mismas etiquetas correspondiente a los datos, correspondiente, claro, que van a ir, que cada bloque va a corresponder a una sola línea, lo cual tenemos en la línea que corresponde al primer bloque, la segunda línea que corresponde al segundo bloque con su etiqueta, y podemos notar que tenemos los mismos datos de memoria principal en los datos de caché. Eso es en cuanto a la correspondencia directa. Correspondencia asociativa. Supera la desventaja de la directa, permitiendo que cada bloque de la RAM se guarde en cualquier línea de la memoria caché. Aquí también tenemos un ejemplo en la cual tenemos la dirección de nuestros bloques y tenemos nuestras etiquetas en memoria caché, que nos sirve para identificar los bloques de la RAM. Como podemos ver que el bloque de aquí, de la parte superior, pasa a la parte inferior, o sea que puede intercambiarse a cualquier línea, como nos dice el concepto. Y de la parte inferior también podemos ver que un bloque de aquí puede intercambiarse a una línea de caché superior, o sea que podría intercambiarse de cualquier parte de la RAM de los bloques a cualquier parte de la línea caché, donde podemos identificarlos claramente por la porción de dirección que vendría a ser la etiqueta de los bloques de la RAM. Correspondencia asociativa por conjuntos. Toma lo positivo de la correspondencia directa y asociativa, ya que la caché se divide en V conjuntos, cada uno de K líneas. Las relaciones que se tienen son M es igual a V por K y I es igual a J módulo V. Tenemos un ejemplo de la asociativa por conjuntos, donde podemos identificar las etiquetas de los bloques de la RAM, el conjunto de palabras que tenemos aquí, los datos que tenemos en los bloques, y tenemos aquí el número de conjuntos. El número de conjuntos que tenemos aquí, tenemos las etiquetas que claramente identificamos a qué bloque pertenece de la RAM, y los datos que pertenecen también. Como podemos ver que del bloque que tenemos, llamémoslo bloque 000, como podemos identificarlo con la etiqueta, y tenemos los datos de este bloque de la parte superior. De la parte central tenemos el bloque 02C que vendría a estar en esta parte de aquí con sus respectivos datos, pero fíjense también que del bloque 02C pasa a otro conjunto de la parte derecha que tenemos aquí, 02C, que pertenece al bloque de memoria RAM y con su respectivo dato de acuerdo a la porción de dirección que le corresponde. Y para la parte inferior, donde tenemos el bloque 1FF, también tenemos que la etiqueta 1FF también pasa a la parte de aquí del primer conjunto que tenemos acá, y también el último dato que tenemos con la etiqueta 1FF igual también pasa al otro conjunto. Es decir
que reúne lo positivo de ambas correspondencias. Algoritmo de sustitución. Usan diferentes algoritmos que les permite liberar de datos cada una de las líneas de caché. Tenemos LRU, FIFO, LFU y aleatorio. El LRU se sustituye el bloque que se ha mantenido en la caché por más tiempo sin haber sido referenciado. El FIFO se sustituye aquel bloque del conjunto que ha estado más tiempo en la caché. El LFU se sustituye aquel bloque del conjunto que ha experimentado menos referencias. El aleatorio que sustituye cualquier bloque del conjunto. La política de escritura. La política de escritura tenemos escritura inmediata y posescritura. ¿En qué consiste la política de escritura? Si se ha realizado al menos una operación de escritura sobre una palabra de la línea correspondiente de la caché, entonces la memoria debe actualizarse, reescribiendo la línea de caché en el bloque de memoria antes de transferir el nuevo bloque. La escritura inmediata. Todas las operaciones de escritura se hacen tanto en caché como memoria principal. Y la posescritura minimiza las escrituras en memoria. Las actualizaciones solo se hacen en la caché. Tamaño de línea. Al aumentar el tamaño de línea, más datos útiles son llevados a la caché, es decir, que aumenta el número de palabras en cada línea de caché. Sin embargo, la tasa de aciertos comenzará a decrecer cuando el tamaño de bloque se haga aún mayor. Número de cachés. Usan el diseño del caché multinivel, donde hay caché L1, caché L2 y caché L3. Estas tres están dentro del chip. Recientemente la caché se separa en dos, la mitad de líneas para datos y la otra para instrucciones. La caché unificada frente a cachés separadas. Una caché unificada tiene una tasa de aciertos mayor que una partida o separada, ya que nivela automáticamente la carga entre captación de instrucción y de datos. Caché en procesador Intel. Los procesadores Core i3, Core i5 y Core i7 cuentan con una memoria caché de segundo nivel de 256 KB por cada núcleo y memoria caché de primer nivel de 32 KB por cada núcleo. Caché L1 tenemos 32 KB de datos más 32 KB de instrucciones. Caché L2 256 KB y caché L3 2 MB compartida por todos los núcleos. La distribución de la caché en el procesador Intel. Como podemos ver tenemos 4 núcleos. Cada núcleo consta de su caché L1 y caché L2. Pero el conjunto de los 4 núcleos comparten una caché L3, donde la caché L3 también cuenta con una caché L1 y L2. En el siguiente cuadro podemos observar la organización de la caché en Intel, desde el procesador Pentium G3420T hasta el último lanzado al mercado como es Core i7. Como podemos observar en Core i7, la caché L3 tiene una capacidad de 8 MB. Y en la Pentium G3420T tiene una capacidad de 3 MB. Caché en procesador AMD. Tenemos caché L1, 64 KB de datos más 64 KB de instrucciones. Caché L2, 512 KB. Caché L3, por lo general son 2 MB, pero aumenta en AMD Peno a 6 MB. Distribución de caché en procesador AMD. Como podemos ver, en este procesador cuenta con 8 núcleos, donde cada núcleo cuenta con su caché L1 en su interior y un par de núcleos comparte una caché L2 y todo el conjunto de los 8 núcleos comparten una caché L3. En la actual diapositiva podemos visualizar la organización de la caché en AMD, en la cual tenemos el procesador desde el FX4300 hasta el FX8350, en el cual nos podemos dar cuenta que la caché L2 medida en kilobytes no cambia en el transcurso del tiempo, tiene su capacidad de 1024 kilobytes, y la L3 en el procesador AMD FX4300 tiene una capacidad de 4 MB y en FX8350 tiene una capacidad de 8 MB. Con este trabajo podemos concluir que mientras más pequeña es la memoria, más rápido es su acceso a la información que contiene la misma. Si no existiese la caché, las búsquedas que hiciéramos tomarían más tiempo en terminar. Realmente es una herramienta muy
muy útil que nos agiliza todo lo relacionado a búsquedas. Y en el futuro los procesadores para PCs de propósito general posiblemente seguirán conservando el mismo esquema de memoria y caché con los niveles L1, L2 y L3. El nivel L3 será el que evolucione en cuestiones de capacidad de almacenamiento y organización. Licencia, Memoria y Caché por Jonathan Neira y Cristian Rosales, carrera en Ingeniería en Sistemas de la Universidad Nacional de Loja. Muchas gracias.